En razón de la hora avanzada, apreciaremos que las preguntas sean cortas y asimismo las respuestas. Doctor Roberto Perales. Bueno, en primer lugar, felicitarlos y agradecerles esta información sumamente valiosa, pero también de urgente difusión. Me llama la atención que detalles tan precisos no se conozcan a nivel de población general. Es muy raro encontrar en reuniones sociales un tema como este que se discuta. O sea, la población no está preparada en varios aspectos, pero pareciera ser que no está informada tampoco adecuadamente. Una pregunta sería entonces, ¿cómo podríamos concertar una estrategia que pudiera cubrir esa falta de información precisa? Algunos autores señalan que la vía más adecuada es la vía de los niños, la vía de los colegios a nivel escolar bajo. Son ellos los que graban la información y van a las casas y comienzan a mover un poco la idea, ¿no? Pero la pregunta concreta es para el representante del Ministerio. Entiendo que muchos de los decesos también no ocurre tanto por el problema físico del terremoto, sino por la conducta de la población, que no estando preparada incurre en una serie de detalles negativos, ¿no? Quisiera saber cuál es el plan en cuanto a salud mental en ese aspecto. Desde hace ya 5 o 6 años, la estrategia de salud mental del Ministerio de Salud ha ido trabajando. Estamos formando brigadas especializadas en salud mental, ¿no? Ya justamente con el doble fin, uno, de llegar a las escuelas y dar los temas de acuerdo a la edad de los pequeños, importantes para el mejor control de la situación, ¿no? Y obviamente el segundo es la rápida intervención. Según como maneja la norma actual de brigadas de salud mental, las brigadas tienen que tomar campo, o sea, tienen que llegar a la población dentro de las 72 primeras horas. Podríamos decir, ¿por qué 72 primeras horas? Suena a bastante, ¿no? Pero debemos entender que las primeras 12 o 24 horas tenemos que dedicarnos a salvar la mayor cantidad de vidas. Y en ese interín tienen que empezar a entrar estas brigadas justamente para empezar a dar los soportes necesarios, porque de nada va a servir que yo salve la vida de uno que tuvo una fractura o que tuvo un problema quirúrgico, cuando va a haber una cantidad de personas heridas posteriormente o hasta muertas justamente por los problemas que se van a suscitar en el ámbito en la esfera mental, ¿no? Esto sabemos con los temblores que hemos tenido, terremotos, en los cuales acá en Lima no ha pasado nada, hemos sabido toda la situación de estrés que han producido. Cuando sucede acá en Lima sabemos que va a ser muchísimo más alto. Adicionalmente, existe una sociedad de psicólogos para desastres que cooperan intensamente con el Ministerio, pero también otras actividades, ONGs y bomberos están preparando recursos y ya llevan esas personas a la ayuda. Y además de eso, la Iglesia también se ha plegado. Hay un batallón de trabajo de los camilianos que se están preparando mucho en el aspecto psicológico y espiritual. Quisiera preguntar, en primer lugar también me uno a las felicitaciones a los expositores que nos han puesto los pelos de punta en lo que se refiere a las posibilidades de que tengamos un sismo de esta naturaleza, un tiempo cercano.
pero no se están tomando evidentemente las medidas que corresponden. Los gobiernos distritales, que deberían tener una responsabilidad muy directa en la prevención de los daños que se pueden producir por un sismo de esta naturaleza, están de una manera pavorosa al margen de todas estas responsabilidades. Y uno de los ejemplos es Chosica. En Chosica tenemos una irresponsabilidad total del gobierno municipal, abandonado totalmente cualquier tipo de prevención para poder prevenir cualquier cosa. Ahora tenemos con el fenómeno del Niño, las previsiones que deben tomarse para estos derrumbes, y eso está totalmente abandonado, no solamente con una irresponsabilidad absoluta del alcalde actual, sino que realmente se pone en peligro toda esa área, no se toma ninguna medida. Esa conducta de arborización que ustedes están proponiendo para las zonas de declive, no hay absolutamente ninguna conducta de esa naturaleza. En Europa se consiguió la arborización de zonas alpinas y se han transformado en bosques muy hermosos por obra del hombre. Eran zonas desérticas, eran zonas de montañas. Los chilenos tienen arborizadas todas sus áreas y son hermosos bosques. Aquí las áreas de alto riesgo que hemos visto en los mapas no están arborizadas. No hay ningún cuidado. ¿Quién, de dónde y cómo se puede hacer a nivel de los gobiernos centrales, o no sé qué motivación se puede tener para obligar a las municipalidades que se comporten adecuadamente? En la misma Lima tenemos Surco y San Borja como municipalidades competentes que están cuidando del medio ambiente. El resto no, ni San Isidro. San Isidro están colocando tomando una serie de medidas, pero que son absolutamente irrelevantes para lo que significa protección del ambiente. Y quería preguntar directamente al doctor que se ocupó de las prevenciones y de las medidas que deben tomarse en los hospitales. ¿Qué quiere decir eso de olores sísmicos en los hospitales como una medida emergente para subsanar determinado tipo de desastres que se pueden producir como una medida inmediata? Que yo no he oído ese término y no lo conozco, y me parece que tampoco en el Ministerio tienen una idea muy clara de qué cosas son esos aisladores sísmicos. ¿Cómo no, doctor? El aislador sísmico es un dispositivo relativamente nuevo. Son una especie de cilindros básicamente elaborados con caucho, predominantemente, que están colocados debajo del cimiento de un edificio y que permiten que absorban en gran parte la energía que puede transmitir un movimiento sísmico, y a fin de evitar que esta energía llegue en su totalidad al edificio. Por eso aísla el edificio de tener un contacto directo con el terreno, ¿no? Esta experiencia ya está siendo utilizada en algunos edificios aquí en Lima, y la inversión privada los está utilizando aisladamente, puntualmente todavía. En la Universidad de Ingeniería se está utilizando este sistema en la construcción de un nuevo edificio de 4 pisos donde va a funcionar la biblioteca. Y bueno, va a ser una experiencia toda muy interesante. Va a haber toda una serie de información que se va a recoger. Entiendo que hay algunos países donde ya se están utilizando la construcción de edificaciones nuevas para hospitales. Sin ir muy lejos, leí información que en Chile, en Santiago de Chile, el Hospital Militar ya ha construido un edificio, un bloque, con este dispositivo de aisladores sísmicos. Y significativamente, bueno, representa un costo adicional, indudablemente, con respecto a una construcción tradicional, pero el costo-beneficio a posteriori va a ser beneficioso, ¿no? Porque los daños que va a sufrir la edificación van a ser mínimas en comparación con los daños que puede sufrir un edificio tradicional convencional. Así es. Para complementar, la norma actual de construcción prevé que los establecimientos de salud sean construidos con aisladores sísmicos en sus áreas críticas. No, pero no puedes construir si no estás con la norma. En los existentes sí hay forma de... pero hay otras formas más baratas de solucionar el problema. El aislador hay que construirlo, hay que construir el edificio.
Yo no soy el ingeniero, yo los he visto acá y fuera, pero si hay tiempo como para que les expliquen rápidamente cómo es. El gran problema es con los edificios ya existentes, ¿no? Cómo adicionar los estos elevadores. Realmente no tengo información sobre qué tan difícil o qué tan costoso pudiera ser. Y si vale la pena, ¿no? Adicionar estos elementos, mejor hacemos un edificio nuevo, ¿no? Así es, con aisladores, así es. Tengo entendido que en algunas construcciones declaradas patrimonios culturales en otros países, por ejemplo, leí que en Nueva Zelanda querían salvar un edificio y se dieron pues el trabajito de colocar aisladores en sus bases. Bueno, seguramente es un tema de costos, es altísimo, ¿no? Pero es posible, creo, en ingeniería todo es posible, pero indudablemente el costo es lo que nos va a decir, no, mejor no hagas eso, construye uno nuevo, ¿no? Con aisladores, como dice el doctor. Sí. ¿Y la arborización? ¿Es una medida? La arborización. ¿Quiere contestar? ¿Se ha hecho una campaña en ese sentido? ¿Usted quiere hablar? Sí, estamos tocando otro tema, sí, doctor. Esta iniciativa que estamos haciendo en el Instituto de Dependencia tiene una triple función. El tema que nos compete es la reducción de riesgo para evitar deslizamientos del terreno y a mediano plazo, cuando esto crezca, estos árboles y los arbustos que van complementando, son una barrera para la caída de piedras de las laderas de cerros. Pero es importante también ver que hay una función de evitar que la población siga creciendo hacia las laderas de cerro, crear una contención, un límite, hasta aquí nada más. Y en eso hay digamos, en el caso de la Municipalidad de Dependencia, hay una voluntad de frenar estas invasiones que son realmente irresponsables ante el riesgo que significa para la población que se siente cada vez más arriba en los cerros. Y un tercer factor es un factor ambiental, obviamente, o sea, eso va a permitir un mejoramiento del paisaje urbano. Entonces, es una apuesta que estamos haciendo de manera de iniciativa y que esperamos que pueda ser replicada. Ahora, también hay la inquietud sobre la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, las municipalidades. En realidad, con la ley actual, la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que se promulgó en 2011, ya existen dadas las responsabilidades sobre el tema de reducir riesgos de todos los gobiernos regionales, locales y los sectores del Estado. Entonces, el marco legal está ahí. Inclusive, hemos visto que hace 3 días la Fiscalía, por el tema del fenómeno del mundo y la declaratoria de emergencia, ha cursado notificaciones a todos los gobiernos locales, a las municipalidades, sobre las medidas que están tomando para la prevención del fenómeno del niño. Y eso también se podría trasladar también a responsabilidades por el caso de terremotos. Entonces, obviamente, estamos ya dentro del marco legal, el tema es que se cumpla. Hola, buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a los 5 expositores, han sido sumamente claros, muy didáctico, muy duro escuchar las cosas que se han dicho, pero creo que es necesario, ¿no?, tenerlo claro. Mi duda y mi pregunta es respecto al sistema eléctrico de las calles. Yo camino espantada de ver esas marañas que hay por todos lados y generalmente en asuntos de sismos nadie lo menciona. No sé si es porque no es lo suficientemente importante, y si lo pregunto es porque si realmente se puede hacer algo al respecto, ¿qué cosa sería lo que se tiene que hacer?
es mejor tenerlos por los aires, sería mejor ocultarlos por la tierra, o sea, ¿cuál sería la actitud de nosotros los ciudadanos frente a estos postes y con cables colgados por todos lados? Y gracias. A ver, yo voy a ser más crudo en las cosas. A ver, terremoto del año 60 en Chile, la ciudad de Valdivia, una ciudad casi fotocopia de lo que es Lima ahora. Ocurre el terremoto más grande del mundo, 9.5, 1000 kilómetros de ruptura paralela a la costa, levantamientos del fondo oceánico del orden de 5 metros y hundimiento de las zonas costeras de 5 metros. La ciudad de Valdivia, casi el 90% de las viviendas colapsan completamente. El tsunami con olas de 21 o 23 metros de altura prácticamente limpian toda la zona costanera. Después de este terremoto, Valdivia crece como una ciudad moderna, mejores estructuras, calles anchas, tendidos eléctricos por el suelo, enterrados. La zona portuaria se refuerza completamente, es una ciudad menos vulnerable ante los terremotos. ¿Qué necesitamos para que Lima sea igual que Valdivia? Más claro creo que no podemos ser. Por otra parte, el tema, lo ha mencionado aquí el doctor, he copiado algunas ideas, algunas cosas que he leído a nivel de comportamiento psicológico de personas y todo esto, pero lo que he captado ahí es, si realmente yo quisiera cambiar al país, lo único que yo pediría sería, ponme un niño, ponme una hoja de papel y ponme un lápiz y yo te cambio el país. Pero si tú me pones una persona de 30, 40, 50 años, nunca voy a cambiar el país. Entonces creo que eso responde que el problema de países como nuestro es un problema de cultura, básicamente. Nada ganamos en este momento tratando de poner árboles en las laderas, ¿no? Tratando de reforzar viviendas, etcétera, si el tema cultural no cambia en el país. Recuerdo que después del terremoto de Pisco, 2007, asistí a una entrevista, voy a llamarle así, a un canal de televisión, y me sentaron al lado de un colega que tenía todo el aspecto de ser japonés, muy parecido aquí, ¿no? Y estuvimos ahí esperando que nos toque la entrevista y delante de nosotros la entrevistadora hablaba con 3 señores congresistas que se peleaban porque estaban con el tema de la minería informal en el sur del Perú, discutían, y realmente pues uno ya creo que estamos acostumbrados a verlos. Terminan ellos, pasamos nosotros, y la pregunta que le hace la entrevistadora al colega japonés, que era un doctor en psicología, le preguntó por qué ese comportamiento del pueblo japonés después del terremoto. Y la respuesta fue sencilla. La cultura japonesa se basa en 3 principios. Confianza en uno mismo, confianza en lo que lo rodea y confianza en sus autoridades. Yo un poco a mi forma de ser me sonreí y la entrevistadora me dice, ¿y usted por qué se sonríe? Y yo digo, pues después de lo que hemos visto a los congresistas en ese escenario, entonces realmente qué puedo esperar para un país como el nuestro, ¿no? Entonces, mientras no cambie la cultura de este país, realmente las cosas no van a marchar bien. Y en el caso de Pisco, vuelvo a ponerlo como ejemplo, hay una obra que está escrita en un texto que tiene que ver algo como el estado del Perú enfermo, algo así creo que era, pero hay una frase muy interesante, un párrafo muy interesante que dice que posterior al sismo de Pisco, o durante el sismo de Pisco, las autoridades locales de Pisco Chincha, era un señor que era locutor de radio y era un señor que era profesor de primaria. La pregunta que uno se hace es, ¿tenían realmente un conocimiento de cultura, de gestión de riesgo, de prevención, de capacitación? Uno ve que realmente no es así, ¿no? Entonces, si desde la cabeza no se compromete al 100% en esto, la situación no va a cambiar.
No basta con decir, toma 40 millones, construye. El asunto es decir, toma 40 millones y quiero ver qué es lo que haces tú para poder cambiar el país, ¿no? O sea, no es la cosa simplemente encargar la cosa. Uno me tiene que ser partícipe de esa realidad. Y eso es lo que no está pasando. Entonces necesitamos un terremoto como el año 60 para que todo esto cambie realmente. Antes que pase el momento, hablando de enseñanza en niños, el ingeniero Tavera es una persona muy comprometida con el problema. Él ha escrito muy hermosos cuentos para niños sobre desastres, sobre terremotos y volcanes. Yo lo felicito por eso, me he deleitado con esa lectura. Adelante. Sí, la cuestión, en primer lugar, saludar el esfuerzo de la Academia Nacional de Medicina, doctor Morales, por organizar una presentación multidisciplinaria en este sentido de lo que serían las posibilidades de un sismo, como que va a realizarse. Yo creo que pocas veces se da la posibilidad de tener ponentes que abarquen cada una de las disciplinas como se ha hecho en esta oportunidad. Y pareciera ser que hay una, le decía a mi esposa, una ley inversamente proporcional a un evento tan poderoso, a una información tan valiosa, un desinterés muy grande de la colectividad, porque tendría que estar lleno el auditorio. Y entonces enfrentamos problemas serios, problemas muy complejos. El señor Benavente decía, por ejemplo, si se realiza este evento, ¿no?, en una ciudad, en un lugar como Lima, con 10 millones de habitantes, prácticamente desaparecería el gobierno. Yo digo, uy, qué bien sería, porque si no hay un gobierno capaz de poner 62 millones de soles, que fue el cuadro que presentó el señor, el ingeniero Ríos, para mejorar los hospitales y prevenir que en ese momento hayan hospitales que puedan ser utilizados, entonces los gobiernos no nos sirven para nada. Y aquí hay un problema que sí lamento transmitírselo a la Academia Nacional de Medicina. O sea, han hecho algo valiosísimo. Hay que evitar esto lo más rápidamente posible. La Academia Nacional de Medicina tiene que, disculpe, emplazar al gobierno, sea este o el siguiente, para decirle, señores, con un terremoto de este tipo los hospitales se caen, se van a caer los hospitales y no va a haber dónde atender a las personas. Entonces, sacar conclusiones prácticas de lo valioso de la información que tenemos hoy, para ayudar a tratar de enmendar de alguna forma el curso catastrófico en el cual estamos, porque los gobiernos no les interesa mucho. Hay marcos legales, doctor Sato, sí, pero los marcos legales no sirven para nada. Al fin y al cabo, siguen ocasionándose estos potenciales desastres que de alguna forma creo hay que tratar de ayudar a mitigarlos, y creo que la Academia Nacional de Medicina nos está dando un extraordinario aporte para entender el potencial nivel de la catástrofe que estamos enfrentando. Era solo un comentario. Agradecemos su comentario. Yo creo que recién comienza la fiesta. Yo estoy totalmente de acuerdo en que este es un problema de cultura, que nos afecta a toda la población peruana, no solamente en este tema, en muchos otros. Y no se trata de falta de educación formal, de instrucción, porque no es una crítica al doctor Benavente, pero es una crítica a nuestras autoridades de salud. Esta información que nosotros recibimos hoy día, estoy seguro que está a nivel del ministerio hace mucho tiempo. Y sin embargo, nadie se compromete a nada. Porque en el Perú, esa es una palabra muy interesante que la dijo
Cueto con mucha ironía. En el Perú la frase más común es no te metas. ¿Para qué te metes? El problema es de otros. Y justamente la población peruana con todas las autoridades está mirando este problema como si no fuera suyo. Se parece muchísimo a lo que nos ocurrió con la guerra con el terrorismo. No era un problema nuestro, lo mirábamos desde el balcón hasta que nos tocó. Pero yo no creo sinceramente que cuando hablamos, y hablamos como que dijéramos en el fondo, ¿y quién cambia esto? La persona no dice, yo quiero cambiarla y yo voy a hacer algo. Este grupo pequeño que está acá, que ha venido informado e interesado, algo podemos hacer. Porque si nos vamos de acá con estas ideas interesantes, la reunión ha sido muy agradable escucharlos, pero no hacemos nada, estamos entonces paradójicamente dándole la razón a los que no les interesa. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que la academia sí puede hacer algo. Este es un tema que hay que prepararlo con un poco más de tiempo. Hay que citar a las otras academias. Cada uno de estos distinguidos profesionales pertenece a un cuerpo colegiado sumamente importante. Y cada uno de ustedes tiene que ser parte de la organización con la academia para que podamos hacer una reunión un poco más impactante. Hay que invitar a la prensa, hay que invitar a todos los que pueden hacer opinión pública. No resolveremos todo de inmediato, pero iremos avanzando en el camino y algo haremos. Pero fundamentalmente hay que trabajar con educación y con los niños. Yo creo que ese es... Va a tomar tiempo, pero felizmente, como nos han anticipado, puede hacer que el terremoto venga todavía dentro de varios años. De todas maneras, los felicito. Bien, ¿alguna otra pregunta? El doctor Salaverry. El doctor Ríos a continuación. Bueno, yo quiero aunarme a las felicitaciones y también a las invitaciones a la acción que han hecho varios de los que me han antecedido haciendo las preguntas. Yo tengo dos preguntas bastante concretas. Se nos ha hablado de la posible destrucción de 500.000 de viviendas, de que se interrumpirá el servicio de agua y de varias otras cosas más, pero algunos detalles más me interesarían. ¿Cuánto tiempo, hay un estimado de en cuánto tiempo se restablecerían, por lo menos para un porcentaje amplio de la población, los servicios básicos? Porque, por ejemplo, si probablemente no contamos con electricidad, de nada servirá tener muchos hospitales en pie si no tienen ni agua ni electricidad, con lo cual funciona gran parte de las actividades inmediatas. Esa es mi primera pregunta. No sé exactamente si en las evaluaciones distintas hay un estimado de cómo sería el restablecimiento de los servicios públicos básicos para la población y si dentro de ese restablecimiento se ha priorizado de alguna manera para que primero llegue donde más pueda ser útil, hospitales, centros que controlen el orden público frente a las posibles desmanes que hayan en la población. Mi segunda inquietud se refiere más bien a algo que muchas veces he escuchado cuando se habla del tema del terremoto que va a ocurrir en Lima, se habla del silencio sísmico. El doctor Tavera nos ha hablado de que lo acumulado implicaría un posible terremoto con una escala de 9, más allá de la que se había previsto inicialmente. También se nos ha dicho muchas veces que de repente esto puede ocurrir de manera tal que no haya un terremoto de escala 9, sino que hayan terremotos en menor escala que vayan disipando esas tensiones. ¿Es esto real, una posibilidad, o es simplemente un mito esperanzador? A ver, hay una cosa que tenemos que dejar bien en claro aquí, es de que nosotros representamos a instituciones importantes desde el punto de vista técnico, científico, de ingeniería, y cada uno de nosotros aportamos al Estado, ¿no?, o a la población en todo caso, el conocimiento básico para que de alguna forma se tomen las acciones inherentes a quienes les corresponde. Nosotros hacemos la investigación de los terremotos, tsunamis, la parte del SISMIT, la parte estructural, ¿no?, la parte de la gestión de riesgo y todo esto, ¿no? Todos sus insumos, así como ustedes nos están escuchando,
también nos han escuchado los gobiernos regionales, nos han escuchado los representantes de Sedapal, de Telefónica, de la que tiene que ver con la parte de electricidad, todos. O sea, nosotros proveemos la información para que cada uno tome las previsiones del caso, ¿no? Si estos escenarios o estas situaciones críticas se produjeran, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos nuestro rol, ¿no? Entonces, en este caso sería bueno que tengamos alguien que represente Telefónica o Sedapal, para que ellos respondan, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo para evitar que se genere los escenarios que usted ha mencionado? Ahora, por otro lado, entiéndase que un gap sísmico, un silencio sísmico, hace referencia simplemente a aquella zona, aquella región que durante un periodo de tiempo determinado no ha generado un sismo, si es que en el pasado lo hizo, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, podemos pensar que el sismo del año 70 ha afectado la parte norte de Lima y Chimbote, básicamente. El sismo del año 2007, la parte de Ica, ¿no? Entre Ica y Chimbote hay una zona que no genera un sismo grande. El sismo del 74 fue más pequeño que el de Pisco, ¿no? Entonces hay una zona que se está acumulando energía que no la está liberando. Entonces esta zona se conoce como un gap sísmico, una zona de silencio sísmico. Igual ocurre para la zona sur del Perú o norte de Chile en este caso, ¿ya? Ahora, la pregunta que suelen hacernos algunas personas es, usted habla de un sismo, y yo viví un sismo en Lima. Entonces la pregunta es, ¿qué año? 74, mi casa no le pasó nada, dice, ¿no? Ese sismo, repito, fue más pequeño que el de 2007. Usted ve que su casa no le pasó nada, pero por dentro, ¿cómo está? No, eso nadie lo ve. Sismo del 40, sismo del 66, que han ocurrido frente a Lima. Ahora sabemos que esos sismos solamente habrían liberado el 35% de la energía que se acumula desde el año 1746, o sea que resta importante cantidad de energía por liberarse. Si alguien nos preguntara, si quiero evitar que ocurra un sismo de magnitud 9, ¿cuántos menores tendrían que ocurrir? Entonces, quizás la respuesta sería, tendríamos que hacer que ocurran por lo menos 4 de 8,5 para que no ocurra uno de 9. Pero no es que 4 de 8,5 cada 50 años, cada 100 años, no. En un tiempo mínimo, en cadena, por así decir, que ocurra 4 de 8,5 y ya no va a ocurrir uno de 9. Entonces la pregunta es, ¿quieren uno de 4 de 8,5 o uno de 9? ¿No? Entonces, no quiero ninguno. Pero va a ocurrir. La otra pregunta que nos hacen es, usted habla tanto que va a haber un sismo, diga la fecha. Entonces, la respuesta más salomónica que he encontrado es querer saber exactamente cuándo va a ocurrir el sismo grande en Lima, es como querer saber cuándo va a morir un niño de 10 años. No lo sé, puede ser mañana, puede ser saliendo de aquí, ¿no? Este fin de semana, de acá a 20 años, 50 años. Pero así como ese niño va a morir en algún momento, el terremoto va a ocurrir en algún momento, ¿no? Entonces la idea, vuelvo a repetir, sigue siendo, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más cerca estamos, y si cuanto más tiempo pasa no tomamos las medidas correspondientes, obviamente vamos a ser más vulnerables de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? ¿Hay descargas de energía durante este lapso para que puedan descargar una acumulación energética? No, solamente los sismos grandes descargan la energía de los sismos grandes. Los sismos pequeños, no. Esos sismos que ustedes le llaman temblor, que mueve un poco, sacude, el último que ha habido hace poco, simplemente rompe en la roca, rompe milímetros. El sismo de Pisco son 200 kilómetros, el sismo de Arequipa del 2001, 300 kilómetros, el sismo de Chile, 450 kilómetros, el sismo de Japón, 580 kilómetros. O sea, estamos hablando de cosas muy grandes en comparación de lo que nosotros venimos aquí percibiendo, ¿no? Respecto a los servicios básicos de los hospitales, los hospitales por ley o por norma tienen reservas de agua, combustibles, gases medicinales, generadores de energía, por lo menos para 72 horas.
El año 97 no era así, pero en eso sí ha avanzado. En la última evaluación sí las tiene. Sí, también sobre los servicios básicos de las redes que proveen a la capital de agua, electricidad, etcétera. Voy a hablar del caso que conozco, que es el de servicios de agua. Cuando nos interesamos por el tema hacia el año 2009 y nos acercamos a CEAPAL, las puertas estaban cerradas, no nos querían dar información. Y no había todavía esta ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Con el paso del tiempo y también ya con la nación de esta ley, bueno, todas las empresas también están obligadas a tener sus planes de contingencia. Ahí hubo mayor interés y lo que vimos en una primera evaluación es que si bien tenía CEAPAL su plan de contingencia o varios planes de contingencia, estaban orientados solamente a sus propias instalaciones. Sin embargo, no sabían qué hacer para distribuir agua a la población en caso de la interrupción de este servicio que se iba a dar en caso de un sismo de gran magnitud. Ahora sí podemos decir que ya se tiene y que se está coordinando poco a poco con las municipalidades para que se pueda establecer puntos de distribución de agua a donde CEAPAL les dotaría a través de diferentes sistemas, los pozos de agua que existen en la capital, camiones cisternas, etcétera, pero solamente a esos puntos ya predeterminados. Y obviamente los hospitales también están considerados como puntos de abastecimiento primordial. Sin embargo, para el restablecimiento del sistema va a pasar días, tal vez semanas. Solamente veamos el caso de Ica, ¿no? El año, cuando fue del 2007, que hubo un sismo relativamente pequeño o mediano, que no recuerdo exactamente, fue en 1907, ¿cierto? Pero este caso se interrumpió el sistema de alcantarillado. Fue casi como 3 meses que se tuvo que racionar el agua en Ica hasta que se completara la operación del sistema principal de alcantarillado, ¿no? Eso es solamente para un sismo mediano. Entonces, ¿qué pasaría en Lima? Entonces, es algo que hay que pensarlo, ¿no? Sí. Gracias. Realmente mis felicitaciones al panel de expositores y particularmente al doctor Morales Soto, que siempre se ha caracterizado por promover este tipo de cultura dentro de la academia y la gente profesional. Pero, como bien se ha dicho, esto, en primer lugar, es un tema que compete a todos y, por tanto, debería involucrar a todos. ¿Y quiénes es todos? Toda la población, pero fundamentalmente los responsables de, primero, elaborar los programas necesarios para prevención y eso son las autoridades que desafortunadamente brillan por su ausencia. Como experiencia, puedo mencionar lo que sucedió con el terremoto de Ica en el 2007. Representando a la Asociación Médica Peruano-Norteamericana, de la que era presidente acá en el país, al tercer día estuve en Ica y observando lo que había ocurrido. Era un desastre tremendo y un desconcierto global. Nadie sabía nada, nadie daba información, todo el mundo ignoraba de todo. Un mes después, con una delegación de nuestro par de Estados Unidos, la PAMS, fuimos con el respaldo
oficial de la presidencia del Congreso, fuimos una delegación a Ica y a recorrer los sitios, ¿no? Ica, Pisco, Chincha, tratando de ver cómo se podía solucionar el problema y buscando sobre todo la posibilidad de poder construir algo, solicitando terrenos. Había una displicencia muy grande, pero al final, después de unas gestiones, pudimos conseguir un terreno en Chincha y se planificó la construcción de un hospital. Este hospital nos llevó más o menos 3 años en construirse. El 2011 fue presentado o entregado a la ciudad. Es un hospital que costó $1,5 millones, todo producto de donaciones, y hasta esa fecha el hospital de Chincha, el hospital de Ica, los hospitales en general, Ica, Pisco, Chincha, continuaban destruidos y la atención era en carpas, hasta esa fecha. O sea que lo que se construyó fue por lo menos algo, una perla ahí valiosa que hasta la fecha está prestando un servicio muy grande. Con lo que quiero decir que parece que el Ministerio de Salud no quiso hacer o hizo oídos sordos, ojos ciegos, para enfrentar este problema que hasta la fecha no ha subsanado todas las deficiencias que existen en estos hospitales. Entonces, esta experiencia, sumado a lo que vemos diariamente con hospitales hacinados de pacientes que no son tratados adecuadamente, las emergencias saturadas o incluso colapsando, en condiciones normales, en condiciones que deberían ya ser subsanadas hace tiempo. Autoridades indolentes que ponen parches pero no solucionan el problema, no se proyectan al futuro. ¿Qué podemos esperar en caso de un desastre? Me preocupa sumamente y me decepciona también el pensar que no haya un organismo que se encargue de planificar la solución de este tipo de problemas como preventivo. Yo creo que la academia tiene que hacer algo. La gente pensante, la gente que con este acopio de información tan valiosa, que puede ser el comienzo o el cimiento para proyectarse hacia una gestión mucho más amplia, gubernamental, cualquiera que sea el gobierno que ingrese, sobre todo comprometer de alguna manera a los gobiernos, a los candidatos o a los partidos que pretenden gobernarnos en el próximo periodo, para que tomen conciencia de esto y se incluyan entre los planes de gobierno la solución preventiva de este tipo de situaciones. Creo que la academia desempeñaría un papel muy grande convocando a sus pares o a otros organismos que tienen que ver con este tipo de situaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Ríos. No sé si hay alguna otra pregunta. El país ha creado un sistema de gestión de riesgos que está funcionando y esperamos ver resultados pronto, pero que ojalá que sea así. Ojalá, pero lo que quería preguntar es si alguno de ustedes sabe que haya el dinero suficiente presupuestado para que este tipo de cosas se lleven a cabo, no solamente en cuanto a lo que significaría la repotenciación o reconstrucción o reforzamiento de los hospitales actuales, sino de la mayor parte de las instituciones públicas. En la línea de trabajo de la gestión de riesgo de desastres se ha creado lo que se llama un programa presupuestal estratégico, ¿ya?, que tiene el presupuesto. Ahora bien, esta forma de presupuestar es distinta a la que usábamos anteriormente, que era simplemente un presupuesto, cuánto gastaste más tu crecimiento vegetativo,
y toma lo que alcanza. En la lógica del presupuesto por resultados, las intervenciones exitosas, como la intervención que hicimos con el SISMIT para actualizar la vulnerabilidad de 14 hospitales, nos permiten dar el siguiente paso, financiado, que es justamente el paso de empezar a intervenir en los hospitales. Obviamente la intervención de un hospital no es lamentablemente una cosa que podamos hacer muy rápido, justamente por los candados que tiene el Estado para evitar que los gastos sean mal hechos, ¿no? Entonces, sí, es lo de siempre. 60.000 millones de dólares guardados y no pueden gastar 62 millones en arreglar hospitales. Estamos haciendo justamente un nuevo convenio con SISMIT para que haga los proyectos de reforzamiento de los hospitales, para hacer las intervenciones que se han identificado como necesarias. Pero, como les digo, el presupuesto no solo es para el Ministerio de Salud, es para todos los sectores, cada uno en su ámbito de competencia, y ese dinero sí existe. O sea, ya no es actualmente al menos el tiempo de que haz tu proyecto y cuando tengas tu proyecto te voy a decir que no tienes plata. No estamos en esa situación, pero lamentablemente el camino de reforzamiento de hospitales es un camino largo y hay que comprarse el pleito, y nosotros nos hemos comprado el pleito de ir avanzando esto. Sacar la vulnerabilidad, el estudio de vulnerabilidad de los hospitales, el estudio, no me va a dejar mentir, representante del SISMIT, nos demoró más de 2 años de agarrar del cuello a la parte administrativa para que el convenio, que tenía que decir básicamente 4 cosas, las diga en blanco y negro y podamos avanzar. Lamentablemente, el tema de la administración es así, pero estamos caminando. Sí, para complementar sobre el tema, si bien existe esta partida presupuestal, la 068, para prevención y preparativos ante desastres, y hay, digamos, una responsabilidad de los sectores para aplicarlo, y eso también se aplica a los gobiernos regionales y locales. Y ahí vemos que hay una gran dificultad. Los gobiernos locales no ponen presupuesto para este tema. Y eso ahí todavía donde hay que hacer bastante labor de difusión, de sensibilización a autoridades, porque hay muchos temas que tocar, no solamente los hospitales, sino también los preparativos que hay que tener, porque eso es tal vez lo que, dentro de todo, con todo el marco de cosas que hay que hacer, lo que podría costar menos, ¿no? La sensibilización a la población, prepararse para la respuesta ante una emergencia de envergadura, formar las brigadas. Por ejemplo, nosotros estamos intentando hacer un programa de personas capacitadas en primeros auxilios básicos, muy básicos, pero que abarquen la mayor cantidad de población. Entonces, ahí también vemos que hay diferencias entre los enfoques que tiene el Ministerio de Salud a través de sus redes, la sanidad de la policía, la Cruz Roja, y entonces hay cosas también que hay que ver cómo se logra armonizar para poder tener mayor efectividad en las acciones que podamos hacer. Bueno, muchas gracias. La conclusión, propósito es que hay todavía mucha tarea por hacer y nos comprometemos a seguir trabajando, solo con una condición, todos juntos. Bien, agradezco mucho a nuestros expositores invitados, a todos ustedes por su presencia y participación. El tema es apasionante y hay que seguir laborando. Levantamos la sesión. Buenas noches.